Nunca se van a librar de nosotros, porque ahora viene el repaso 3. Quizás en el canal le pongo análisis de valor de verdad, o le ponga repaso 3, punto, análisis de valor de verdad, o le ponga análisis de valor de verdad 1, análisis de valor de verdad 2, que sería el anterior, y este análisis de valor de verdad 3, si es que le pongo ese título. Bueno, seguimos apostando con el razonamiento. Analizar el valor de verdad es muy importante. Creo que para mí son los mejores problemas. ¿Por qué? Porque enfatiza todo lo visto en los problemas prácticos. O sea, la aplicación de esas definiciones, de esas propiedades, de esos teoremas, que los hemos digamos, aplicado razonando, pero cuando uno empieza a analizar el valor de verdad, va viendo más profundamente, en forma más arraigada, más profunda, una mirada más incisiva, ¿no? Más puntillosa, más precisa, más de razonamiento de todo lo que uno fue procesando en la práctica, porque cuando uno analiza el valor de verdad, razona bien las cosas. Y sobre todas las cosas, tira ejemplos, que muchos son contraejemplos gráficos, pero la idea de generar ejemplos o contraejemplos geométricos gráficos a través de un dibujo de una función ayuda a enfatizar todo lo que hemos visto hasta ahora en análisis matemático respecto a una función y todas sus cualidades, todas sus propiedades. Porque si no pasa a ser algo muy robótico, que me dicen, bueno, aplique tal método, tal procedimiento o algoritmo paso a paso y llegará a la conclusión. Y uno no se puede convertir en un robot, uno tiene que de alguna manera procesar esa información razonando, y el razonamiento no depende de la memoria mía, depende obviamente de la lógica, de la actitud lógica del procesamiento, de cómo ir, ¿no?, procesando toda esa información razonablemente en forma lógica y ordenada, diciendo que, bueno, el paso 1 implica el paso 2, el paso 2 implica el paso 3, pero con un cierto argumento y un fundamento lógico que me posibilita razonar. Y enfatizar ese razonamiento es analizar ejercicios de analizar valor de verdad. Bueno, dejando un poco la filosofía de lado, como digo yo, vamos a hacer otro ejercicio. Pongamos que tenemos esto. Ahora, que viene a colación a este ejercicio porque estamos repasando el tema de continuidad de la función y continuidad. Tema importante dentro del análisis cuando uno ve límites, ¿no? Muy importante. Supongamos que tenemos este argumento, que tenemos que analizar su veracidad, su validez. Sea I igual f de x, el gráfico igual a f de x, el gráfico de la siguiente función. No sé si está bien expresado, I igual a f de x, el gráfico de la siguiente función. O sea, I igual a f de x corresponde al gráfico de la siguiente función. Mejor. Así está mejor expresado, porque I igual a f de x no es un gráfico. Sea I igual a f de x, igual a f de x, corresponde al gráfico de la siguiente función. Bueno, me dan un gráfico así.
Bueno. Entonces, f de x es continua para todo x perteneciente al intervalo -1, 3. Un corchete, un intervalo cerrado, corchete 1, corchete -1, corchete 3. Me dice, entonces continúa en ese intervalo. Bueno, analicemos el valor de verdad. Valor de verdad es analizar en todo caso la afirmación. Siempre uno intenta un contraejemplo, un ejemplo que afirme la hipótesis y no confirme la tesis. Acá me está diciendo que este gráfico es una función, ¿no? Esta es la gráfica de la función igual a f de x. Entonces f de x es continua para todo x perteneciente a -1 a 3, incluyendo al -1 y al 3, ¿no? Vemos que esta función gráficamente, ya lo dijimos en el video pasado repasando el tema de continuidad, que cuando uno grafica una función y no levanta la virome o la lapicera o el lápiz para graficar, etimológicamente la idea de continuidad significa ininterrumpidamente seguir graficando con la virome, o sea, no detenerme en ningún momento ni levantar la virome. Porque si detengo la virome o levanto la virome al graficar y después sigo graficando, ahí hay discontinuidad. Algo continuo es algo que es algo seguido del otro ininterrumpidamente. No se detiene. Entonces esto es de trazo continuo, ¿no? Entre comillas, vale la redundancia. Nunca levanté la virome o el lápiz para plotear o graficar esa curva. Ininterrumpidamente jamás me detuve ni jamás levanté la virome, como en el ejemplo anterior, que levanté la virome para seguir graficando por otro lado, que era en x igual, me parece que era en x igual a 1, una cosa así. Que ahí tuve que levantar, a ver, por la izquierda había una asíntota y por el otro lado en 1 valía -2. Entonces tuve que levantar la virome para seguir graficando por otro lado. Ahí se interrumpió la continuidad, entonces deja de ser continua en 1. Acá es de trazo continuo. Entonces es de presumir de que no hay ningún problema, es continua. Ojo, esto de que es de trazo continuo y no levanté la virome al graficar ininterrumpidamente, condice con esta definición de continuidad. O sea, en cualquier punto de estos, A puede ser cualquier valor de acá. Cualquier valor de acá que está entre -1 y 3 podría llegar a ser valor de A, que esté en este intervalo -1, 3. F de A existe, sería este punto, genérico. Genérico significa que A puede ser cualquier número que está en este intervalo. Ojo, no es solamente en esa ubicación, puede ser cualquier número que está en el intervalo -1, 3. Uno pone A genéricamente como diciendo, bueno, A puede ser cualquier número real que esté dentro de este intervalo, -1, 3. Entonces existe f de A, para cualquier valor de A existe f de A. Entonces la primera condición de continuidad, todo bien, todo bien. Ahora, también esto se cumple, el límite cuando x tiende a por la derecha es igual al límite cuando x tiende a por la izquierda, me va a dar el mismo valor f de A, o sea, esto se cumple para cualquier punto de la gráfica, se cumple para cualquier punto de la gráfica la definición de continuidad, y eso es compatible o condice con la idea gráfica etimológicamente que estábamos hablando recién, que no tengo que levantar en ningún momento la virome para graficar esa línea de trazo continuo que se marca ininterrumpidamente. ¿Me explico? Sí. ¿Entiende? Bueno, lo que veo gráficamente que no tuve que levantar la virome en ningún momento significa que hay todo un trazo continuo, que todos los puntos tienen continuidad y que corresponden a esta definición, a la definición de continuidad.
O sea, lo que veo gráficamente, que no tuve que levantar la virome en ninguno de los puntos, significa que en todos los puntos hay continuidad en el trazo que yo estoy haciendo. Y eso es compatible a la definición de continuidad que habíamos visto. Ahora, la función es continua de -1 a 3. Pero guarda, todo parece muy bonito. Pero hay un problema ahí. Y se ve. ¿Dónde está el problema? Porque acá dice de -1 a 3. En -1, todo bien. En todos estos puntos que le siguen a x igual a -1, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Y después No está incluido el 3. no está incluido el 3. Porque acá hay un punto en blanco, significa que la función en 3 no existe. La función no acepta x igual a 3. O sea que el 3 no está en el dominio de la función. Y si no está en el dominio de la función, no existe f en 3. Y si no existe f en 3, no se cumple la primera condición de continuidad. Por lo tanto, si no existe f en 3, la función no es continua en x igual a 3. ¿Por qué no se cumple esto? La primera condición. Ya explotó, listo, ya no es continuo, se acabó. O sea que esto es falso. Contraejemplo, bueno, x igual a 3. En x igual a 3, la cosa explota. 3 no pertenece al dominio de la función. ¿El dominio de la función cuál es? Hablando de todo un poco. De -1 a 3 sin incluir. Bien, o sea, con paréntesis. No con corchete. Claro. Entonces ya 3 no pertenece al dominio de la función. Eso implica... No me salió bien el implica. Eso implica que no existe f en 3. Si no existe f en 3, no se cumple la primera condición de continuidad. Eso implica f de x no es continua en 3. ¿Se entiende? Sí. Entonces esto es falso. Listo. Y una pregunta, así ya termino, porque este video es cortito aparentemente. Pregunta o preguntonta. ¿Es continua en x igual 1? ¿Es En x igual a continua? 1. En x igual a En 1, x sí. igual a 1. Ah, en -1, perdón. Ah. -1 porque... Sí, bueno, es continuo. En -1. ¿Es continuo en -1? Y está incluido, así que sí. Bueno, muy bien, -1, x igual a -1, pertenece al dominio de la función. Obvio, porque el dominio de la función va de -1 incluido a 3. O sea, eso implica que existe f -1, no importa el valor, pero bueno, debe de ser un valor por acá, pero no importa el valor exacto, ¿está? ¿Se entiende? O sea, no me interesa. Existe f en 1, se cumple la primera condición, o sea, la primera condición se cumple, existe f en 1, y la segunda condición es que límite cuando x tiende a -1 por la derecha,
de la función f es igual a la función en 1. Y ahora la pregunta es, si el límite por izquierda, ¿por qué no lo defino? O sea, Por la izquierda. por izquierda menos 1. Y ¿Por qué? porque no hace falta, o sea, No hace falta porque estoy fuera del dominio. claro. Por eso es lo que estaba enfatizando antes. Si alguno de los dos límites laterales llega a estar fuera del dominio de la función, no tiene sentido porque no me puedo mover fuera del dominio. Fuera del dominio la función desconoce lo que pasa. ¿Se entiende? Sí. O sea, no existe, no está definido límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda porque estoy fuera del dominio. Pues estoy fuera del dominio. Y acordémonos que lo repetí muchas veces y hasta el cansancio en otros videos. Tengo que estar dentro del dominio de la función para acercarme a un punto. A un punto que esté o no esté dentro del dominio, ¿no? Puede estar o no estar dentro del dominio a ese punto que me acerco. Pero por donde me acerco, por donde me tengo que acercar, tengo que estar dentro del dominio. A pesar de que digo, bueno, x tiende a A, ese valor de A esté o no esté dentro del dominio, para acercarme a A, tengo que estar sí o sí dentro del dominio. Si no, no puedo definir ese límite lateral. Y en este caso no está definido el límite lateral por la izquierda de menos 1, porque a la izquierda de menos 1 no existe función, no existe dominio de la función. Entonces, no existe límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de fx, pues estoy fuera del dominio. Del dominio de f. Lo aclaro porque es importante y lo he aclarado en otros videos. Es una preguntonta, por eso digo. Bueno, ya está. Esto es al margen. La pregunta, ya sabemos que esto es falso. Listo. Es cortito. Listo, quiero que sea cortito y feliz. Después, bueno, vamos a hacer otros problemas. Vamos a hacer otros problemas interesantes de analizar el valor de verdad. Bien. Bien. No sé si se me ocurre nada de continuar. Bueno, por ahí después se me ocurre. Vamos a ver otras cosas. Sí. Vamos a hablar de la derivabilidad de la función. Hay un montón, puedo hacer infinitos valores de analizar problemas de analizar valor de verdad, pero bueno, vamos a ver el próximo video, sería el repaso 4, análisis de valor de verdad 4. Vamos a tocar argumentos que tengan que ver con la derivada primera. Los espero. Chau, chau.